preparado que estamos observando corresponde a un órgano hueco, es decir, con una cavidad, que se halla esta cavidad revestido por una mucosa. Yendo hacia la profundidad, vemos la presencia del corion de esta mucosa y luego una ancha capa muscular que la estamos recorriendo en esta parte del preparado, una gruesa capa muscular por fuera de la cual se observa la presencia de tejido adiposo correspondiente a una adventicia. Vamos a ver que esta capa gruesa de fibras musculares, observada a mayor aumento, corresponde a fibras musculares lisas. Estamos viendo la gruesa pared muscular de este órgano y recorremos el preparado desde la parte externa hacia la parte interna, es decir, llegando nuevamente a la zona de revestimiento mucoso. Los gruesos haces de fibras musculares y estamos avanzando hacia el revestimiento mucoso de este órgano. Acá estamos viendo un grueso vaso. Llegamos a la capa mucosa y vemos que el revestimiento de esta mucosa está constituido por un epitelio, por células epiteliales, que se distribuyen en varias hileras de células. Y estas células son células poligonales, como observamos en esta parte del preparado, de tipo transicional. El corion que está por debajo de este epitelio es un corion laxo, regularmente vascularizado, con la presencia en este sector de algún infiltrado de tipo inflamatorio compuesto fundamentalmente por elementos linfocitarios. Estamos entonces en presencia de un órgano revestido por este epitelio transicional con una gruesa capa muscular y presencia adventicia que corresponde a vejiga. Si pasamos nuevamente a un aumento panorámico, este sería el aumento intermedio, vamos a ir al panorámico, vamos a ver que en este preparado existe una proliferación neoplásica que a partir de la mucosa, acá lo estamos viendo, se hace en forma de proliferación hacia la luz del órgano. Esta proliferación neoplásica tiene una base de implantación en la pared de la vejiga y vamos a estudiar cuáles son las características de esta proliferación neoplásica. En principio vemos que es bastante sólida. Existen algunas estructuras de tipo papilar, como en este caso. Acá también vemos la presencia de algunos ejes conectivos vasculares correspondientes a estas imágenes papilares. Acá nuevamente lo mismo, pero sobre todo hay una gran fusión de estas estructuras en una masa neoplásica de tipo compacto. Pasando a mayor aumento, vamos a observar que esta lesión está constituida por células epiteliales de la misma naturaleza que el revestimiento de este órgano, es decir, de células epiteliales transicionales, células poligonales, que nos están mostrando un elevado o un marcado grado de atipía citológica, es decir, hay pleomorfismo nuclear. Ustedes fíjense acá un núcleo de mayor tamaño con respecto a los que están a su alrededor. Seguimos viendo esta proliferación neoplásica constituida por células de tipo transicional. Se reconocen también dentro de este tumor la presencia de mitosis, algunas de ellas atípicas. Se mantiene entre las células
algunos elementos de tipo vascular que constituyen los remanentes de los ejes conectivos vasculares de la estructura papilar inicial. Acá vemos otro elemento vascular, lo mismo que acá. Se observa el pleomorfismo de los núcleos, otro elemento de tipo vascular. Esta lesión corresponde a un carcinoma transicional, y si volvemos a un aumento más panorámico, vamos a ver que la configuración general de esta lesión neoplásica es en partes de tipo papilar, como vemos acá, pero en otros sectores dando una imagen mucho más sólida con fusión de estas papilas. Esto es importante describirlo o tenerlo en cuenta porque la clasificación de los carcinomas transicionales de vejiga se basa microscópicamente en estas características. Se aceptan 4 grados. El grado 1, las papilas que constituyen este tumor son papilas regulares y arborescentes, revestidas por células transicionales muy uniformes, tal es así que el grado 1 correspondería casi al papiloma, pero se lo denomina carcinoma papilar dado a la recidiva que generalmente se produce después de su extirpación. El grado 2 hay mayor aglomeración celular, estratificación de células en mayor cantidad y presencia de mitosis. En el grado 3 las papilas se hacen irregulares, hay masas celulares y hay abundantes mitosis. Y en el tipo 4 hay raras papilas, marcada tipicidad celular y pleomorfismo con presencia de mitosis atípica. En este caso particular, como vemos que hay papilas irregulares con gran cantidad de masas celulares y mitosis, estaríamos en un grado 3 del carcinoma transicional. Otro de los elementos importantes a evaluar en estos tumores es el grado de penetración del mismo en la pared del órgano. Vamos a ir hacia la base de implantación de este tumor. Acá vemos remanentes de estructuras papilares. Nos acercamos a la base de implantación y vemos que en esta base de implantación hay compromiso a nivel del corion y de la submucosa, pero la pared muscular, acá vemos infiltración por células neoplásicas, pero vemos como la pared muscular de la vejiga está indemne de la lesión tumoral. Esto es muy importante porque el grado de penetración también nos permite tipificar a este tipo de tumores vesicales en tumores que se mantienen dentro de la mucosa cuando invaden la lámina propia, cuando invaden la capa muscular, ya sea superficial o profunda, o cuando ya están invadiendo órganos adyacentes. Finalmente, entonces, volvemos a recorrer el preparado en la zona donde se conserva la mucosa vesical. Vamos hacia la zona de implantación de esta neoplasia, cuya característica fundamental entonces es la de corresponder a un tumor o a una neoplasia de naturaleza epitelial con una configuración básica de tipo papilar, cuyas células son células de tipo transicional, en las cuales el grado de atipicidad y el grado de histoarquitectura global del preparado nos permite clasificarla en un carcinoma de vejiga de tipo transicional de grado 3. Bueno, en este preparado que corresponde a riñón, reconocemos las clásicas estructuras glomerulares con ese espacio claro alrededor de los ovillos. Acá vemos otro y otro glomérulo y los túbulos cortados en distintos sentidos. Vamos a ver esto con un mayor aumento. Los túbulos renales, los glomérulos de Malpighi, y vemos que en la parte intersticial hay un marcado infiltrado inflamatorio.
La lesión fundamental de este preparado es la presencia, vamos a volver a un aumento más panorámico, de una proliferación de tipo neoplásica que se caracteriza por tener múltiples nódulos. Acá estamos viendo la separación entre el parénquima del riñón relativamente conservado, es decir, modificado por el proceso inflamatorio, pero conservado desde el punto de vista de no tener neoplasia, y esta otra parte donde se ve ya uno de estos nódulos tumorales que ya en un aumento panorámico nos permite detectar que fundamentalmente está constituido por células de citoplasma muy claro. Estas células de citoplasma claro se hallan revistiendo espacios o cavidades de tipo ductal, como vemos en estos distintos cortes de estas cavidades. Vemos los límites imprecisos de estos nódulos tumorales. Acá hay una cavidad más grande, siempre revestida por estas células claras. Continúan parte de este nódulo de naturaleza neoplásica. Acá vemos en la parte intersticial entre un nódulo y otro nódulo de tipo tumoral la presencia de elementos celulares con un pigmento oscuro que corresponde a pigmento de hemosiderina. Luego lo vamos a ver esto a mayor aumento. Continuamos observando esta lesión neoplásica y vamos a analizarla a mayor aumento para ver cuáles son las características citológicas fundamentales. Con un aumento de 6 por, ya estamos reconociendo de que los núcleos son núcleos oscuros, pequeños, es decir, que no hay núcleos de gran tamaño, y siempre lo fundamental es observar el tipo de citoplasma claro de esta célula. Acá vemos estos núcleos pequeños, y vamos a pasar a un aumento de 16 por para analizar mejor las características citológicas de esta proliferación neoplásica. Nuevamente los núcleos de estas células, se repite la característica de estos citoplasmas, citoplasma claro, y este citoplasma tiene este aspecto por el contenido que tiene dentro del mismo de lípidos y glucógeno. Seguimos observando esta proliferación tumoral que, como ustedes pueden observar, carece de una marcada tipicidad, es decir que estas células, si bien corresponden a una neoplasia maligna, desde el punto de vista de los caracteres básicos de la tipicidad citológica, vemos que los núcleos no son de gran tamaño, no tienen mucho pleomorfismo, y esta es una de las características importantes del tumor a células claras de riñón. Vamos a ir nuevamente a un aumento panorámico. Para pasar a analizar esta parte intersticial con el componente inflamatorio y este depósito de pigmento que habíamos citado anteriormente. Acá tenemos el borde de la neoplasia, siempre formando estas estructuras de tipo ductal, con una cavidad central y revestidas por estas células de citoplasma claro y núcleo pequeño. Llegamos a la parte del intersticio, donde vemos estas células cargadas de pigmento que corresponden a pigmento hemosiderínico por hemorragias en la parte periférica del tumor. Es importante en este tipo de neoplasias observar desde el punto de vista histológico si hay compromiso de la cápsula del riñón y de la vena renal. Vamos a pasar al aumento panorámico finalmente, para volver a recordar la imagen de esta lesión multinodular, cuyos elementos constitutivos más importantes entonces son estas células
de citoplasma claro, que es lo que le da el nombre a esta lesión neoplásica de tumor a células claras de riñón, también conocido con el nombre de tumor de Grawitz o adenocarcinoma de la corteza renal o adenocarcinoma renal. Otra de las sinonimias para este tumor es el de nefrocarcinoma. Este preparado corresponde a un órgano macizo de estructura histológica fundamentalmente glandular. Acá estamos viendo distintos tipos de glándulas. Se reconocen glándulas de tamaño más pequeño, algunas dilatadas con un contenido albuminoideo central, como el que vemos acá. En otros casos este contenido tiene una apariencia más sólida, correspondiendo a los llamados cuerpos amiláceos. El revestimiento de estas estructuras glandulares vemos que es un revestimiento de células de citoplasma claro con núcleos basales, luego lo analizaremos a mayor aumento. Estas glándulas tienen también la característica de tener algunas protrusiones epiteliales intraluminales, como las que estamos viendo acá, arborescentes, o este otro sector, vemos protrusiones del epitelio dentro de la luz glandular, lo mismo que acá. Elementos glandulares más dilatados. Entre las glándulas se ve un tejido conectivo con fibras musculares. Acá estamos viendo el intersticio, la parte interglandular, elementos vasculares. Y acercándonos a la parte periférica del órgano, vemos que tiene mayor contenido de tejido conectivo y una cápsula con la presencia de gran cantidad de elementos venosos, es decir, que configuran o que nos muestran un plexo venoso de importancia. Y todos estos elementos nos permiten hacer el diagnóstico de tejido glandular prostático. Si observamos la lesión fundamental que existe en este preparado, vemos que hay una gran cantidad de estos elementos glandulares, muchos de ellos dilatados, contenidos de tipo leucocitario en el interior, este material acidófilo, y vemos la presencia de estos nódulos de hiperplasia o de gran cantidad de elementos glandulares. Vamos a observar citológicamente algunos de estos nódulos de hiperplasia glandular. Acá lo vemos con un aumento de 6 por, y vemos que el revestimiento de estos elementos glandulares hiperplásicos entonces están constituidos por células que tienen un citoplasma mucoso. Vamos a ver que los núcleos, pasamos al aumento de 16 por, vamos a ver que los núcleos de estas células están en posición basal y toda la parte media y apical de la célula está constituido por un citoplasma claro. Es interesante destacar que la mayor parte del revestimiento epitelial de estos conductos, de estas glándulas, es una doble hilera celular. Esto es un elemento importante a tener en cuenta porque es uno de los factores a considerar para cuando se diagnostica entre una lesión de tipo benigna o maligna. Acá vemos doble hilera celular de este epitelio fundamentalmente de tipo mucoso. La parte del intersticio constituido por conectivo y fibras musculares, y reiteramos esta imagen que es muy característica, que es el de las protrusiones intraluminales de parte del epitelio. Si se observa bien toda la parte correspondiente al epitelio glandular, se ve que son todos elementos típicos, es decir, que no hay atipía morfológica. Nuevamente estas protrusiones intraglandulares, seguimos recorriendo el preparado, este contenido acidófilo dentro de una glándula dilatada,
las protrusiones intraglandulares que veíamos recién, nuevamente material acidófilo intraluminal, vamos a pasar a un aumento panorámico para buscar dentro de esta lesión hiperplásica glandular la presencia de algunas estructuras especiales para poder verlas a mayor aumento. Seguimos recorriendo el preparado, siempre el estroma fibromuscular en la parte del intersticio, glándulas dilatadas, y vamos a ver uno de estos elementos que corresponden, le ponemos un aumento más panorámico, a uno de los cuerpos amiláceos que se observan dentro de estas luces glandulares. En conclusión, tenemos un tejido glandular prostático modificado por una hiperplasia de los elementos glandulares y de los elementos intersticiales o fibromusculares. Esta lesión se conoce con el nombre de hiperplasia nodular prostática y es una lesión muy común, y es importante destacar que las características microscópicas fundamentales entonces están dadas por el número de glándulas aumentadas, su distribución nodular y el tipo de revestimiento citológicamente típico con esta configuración de proyecciones intraluminales del epitelio. El diagnóstico final entonces es hiperplasia nodular prostática. Bueno, nuevamente estamos viendo un preparado de tipo glandular con las mismas características que el que veíamos anteriormente, es decir, correspondiente a glándula prostática. Vemos estas proyecciones hacia la luz glandular de la parte epitelial, glándulas de distinto tamaño, siempre revestidas por epitelio mucoso con caracteres típicos, pero en este caso particular ya se nota una distinción entre esta parte del tejido prostático y esta otra zona, donde se ve una proliferación neoplásica que prácticamente en un aumento panorámico no nos está formando ninguna estructura glandular muy definida, salvo en algunos sectores como este. Vemos que forma cordones que están infiltrando toda la parte intersticial fibromuscular. Acá estábamos viendo otro de estos cordones. Otro sector del preparado que nos insinúa algunas luces de tipo glandular. Acá se hacen algunas más evidentes. Luego vamos a analizar la importancia de tener en cuenta este tipo de diferenciación en estos tumores para poder clasificar los distintos grados de neoplasia de la próstata. Vamos a verlo a un mayor aumento y estamos viendo acá que hay una proliferación neoplásica muy compacta. Vamos a verlo a aumento de 16 por, que está formada por elementos glandulares pequeños como este, revestidos por células donde la secreción o el citoplasma claro prácticamente ha desaparecido en este caso particular. Hay un marcado pleomorfismo nuclear. Un detalle que es muy importante en este tipo de lesiones es la presencia de estos nucleolos prominentes, como estamos viendo ahí. La mayoría de estas células tienen nucleolos prominentes. Vemos que son glándulas de distinto tamaño, algunas muy pequeñitas, otras de un tamaño un poco mayor.
En partes esta lesión neoplásica se hace más sólida, como vemos acá, donde no se distinguen elementos de naturaleza glandular. Acá sí se vuelven a distinguir algunas estructuras ductales, sobre todo por la parte de cavidad. Vamos a regresar a la parte del preparado donde habíamos comenzado la descripción, porque en esta parte, si lo vemos a mayor aumento, vamos a ver que son muy escasas las luces glandulares. Prácticamente esta proliferación neoplásica es muy compacta, muy maciza, y repetimos el detalle marcado de las atipías citológicas que existen en esta proliferación y la presencia en la mayoría de las células de estos nucleolos prominentes. Hay una clasificación, una gradación de los carcinomas de la próstata. Este preparado corresponde a un carcinoma de próstata que se basa desde el grado 1 al grado 5 en el tipo de diferenciación del tumor en base a si forma o no forma elementos glandulares. El grado 1 de esta clasificación, que es la clasificación de Gleason, correspondería a los carcinomas bien diferenciados que forman glándulas bien definidas, que están aisladas, disociadas y uniformes. Por el contrario, el grado 5 es un carcinoma anaplásico, donde prácticamente no se reconocen estructuras glandulares. El grado 2 tiene glándulas aisladas, disociadas y laxas. El grado 3, las glándulas ya están separadas en forma más irregular, variables, con masas circunscritas de epitelio de tipo cribiforme. Y el grado 4, el epitelio glandular generalmente está fusionado y infiltra en forma desordenada. Este preparado en esta zona particular correspondería a un grado 4, porque los elementos glandulares, el epitelio glandular se haya muy fusionado y está infiltrando entonces en forma desordenada. Si uno en estas neoplasias, en estos preparados de un carcinoma prostático, los analiza en distintos cortes y en distintas zonas del preparado, va a ver que los grados de diferenciación a veces se confunden, en el sentido de que puede haber campos de un grado correspondiente al grado 3, otro grado 4. Siempre la gradación se hace definiéndolo con el aspecto citológico más maligno, aspecto citológico y estructural. Seguimos viendo estas glándulas atípicas con algunos elementos ductales, luces, y la característica importante de que todas estas células tienen un nucleolo muy prominente. Se observa la presencia de mitosis típicas y atípicas. Y pasamos a la zona donde está el límite con el tejido glandular prostático normal. Acá reconocemos la doble hilera celular, el revestimiento mucoso de las glándulas. Esto es el tejido glandular prostático conservado con elementos inflamatorios, y acá correspondería a la parte del carcinoma de la próstata. En conclusión, este preparado corresponde a glándula prostática con un carcinoma de próstata de grado 4. En un preparado siguiente que vamos a ver ahora, va a corresponder a un tipo histológico más diferenciado, para que podamos establecer la diferencia entre este tipo de carcinoma prostático y los de mayor grado de diferenciación. Este es el caso de un carcinoma prostático, donde ya en forma panorámica vemos que la estructura fundamentalmente está dada por elementos glandulares. En este aumento, incluso en algunos sectores, el diagnóstico no es tan sencillo hacerlo con este aumento, pero ya sí vemos la proliferación de elementos cribiformes, como acá. Y si pasamos a un aumento mayor, vamos a ver que esta lesión neoplásica está fundamentalmente constituido por estructuras glandulares bien definidas,
que se diferencian de las glándulas normales porque acá hay una gran cantidad de glándulas de distinto tamaño, no hay una luz con protrusiones intraluminales como caracterizaba la próstata en condiciones normales. Acá están estas estructuras de naturaleza cribiforme, y si lo vemos a un mayor aumento vamos a reconocer las atipías citológicas que están revistiendo estas glándulas atípicas. Lo que sí es importante destacar que en este caso de este carcinoma prostático, la diferenciación glandular es bien manifiesta, a diferencia de lo que habíamos visto en el caso anterior. Es decir, que esto correspondería, en este preparado vamos a ver áreas de un grado 2 y grado 3 de acuerdo a la clasificación de Gleason. Seguimos viendo las características fundamentales, sobre todo en esta neoplasia, de la diferenciación en glándulas atípicas en todos los campos histológicos. Entonces debe establecerse en el análisis de una neoplasia maligna de la próstata su grado de diferenciación, que insistimos está en relación directa a la formación de glándulas francas, bien disociadas y bien aisladas y uniformes, como es en el caso del grado 1 de esta clasificación, y por contrapartida el grado de mayor indiferenciación estaría dado en el grado 5, cuando es totalmente anaplásico y no se puede reconocer o aisladamente las estructuras de tipo glandular. Entonces los dos preparados que hemos visto corresponden a neoplasias malignas de la próstata, es decir, a carcinoma de próstata. Estamos viendo un órgano constituido por estructuras tubulares de aspecto glanduliforme, con un intersticio separando estos tubos o estos túbulos. Dentro de los túbulos vemos una serie de hileras celulares con una luz central. Este preparado corresponde a parénquima testicular, el cual se haya modificado por la presencia de esta proliferación neoplásica, que como vemos está constituido fundamentalmente por células de un tamaño muy regular, es decir, que hay un marcado monomorfismo celular, y que ya se observa que el citoplasma de estas células en general es un citoplasma claro. Lo vamos a ver a un mayor aumento y vamos a ver que el citoplasma de estas células es un citoplasma francamente claro. Se debe en este caso particular a un contenido de glucógeno y de lípidos que da este aspecto citoplasmático claro. Los núcleos son bastante regulares y se destaca entre estos grupos celulares la presencia de infiltrados de tipo linfocítico, es decir, acúmulos linfocitarios. Vamos a pasar nuevamente al panorámico y vamos a ir en busca de otro campo de esta lesión tumoral. Vemos cómo acá se hace muy sólido esta proliferación neoplásica. Existen áreas de necrosis, como en este campo, que es un área de necrosis bastante extensa, un elemento vascular. Siguen sectores de necrosis y vamos a analizar parte de esta proliferación neoplásica en otro campo histológico. Se repiten ya en este aumento entonces
los nidos, estos grupos de estas células tumorales, y el infiltrado linfoide o los acúmulos de elementos linfocitarios maduros en la parte intersticial. Vamos a un mayor aumento, al de 16 por, y vemos entonces las dos características fundamentales, que son la presencia de estas células de núcleos grandes pero regulares, es decir, células monomorfas de citoplasma claro, y el infiltrado de elementos linfocitarios maduros acompañando a esta proliferación neoplásica. Este campo nos está mostrando la característica fundamental de esta neoplasia, que es el aspecto del seminoma clásico de testículo. Esta es una proliferación neoplásica de estirpe epitelial, y volvemos a insistir que las características citológicas fundamentales son ser células relativamente regulares, dando un aspecto bien monomorfo al campo histológico, acompañadas de un infiltrado linfocítico. En conclusión, se trata de un preparado de testículo con un seminoma clásico.